Soy Marcelo Colombo, trabajo como fiscal en la Protex, que es la Procuraduría para el Combate a la Trata y Explotación de Personas, desde el año 2008, junto con Alejandra Mangano a partir del 2015, coordinamos esa Procuraduría. Tengo una formación de abogado, tengo una formación especialización en Derecho Penal y en la medida de lo posible trato de salir de ese esquema del Derecho Penal para aprender otras disciplinas. Me gusta a mí hacer una escalera piramidal que tiene que ver con la jerarquía de las normas. Un poco siguiendo lo que es la filosofía del derecho a Kelsen, que habla de una estructura del legal piramidal. Arriba de todo está la Constitución, después están las convenciones internacionales sobre derechos humanos, luego los instrumentos jurídicos, que no son convenciones internacionales sobre derechos humanos, pero sí son convenciones internacionales, y después están las leyes nacionales. Esa es como la estructura legal de nuestro país en cualquier materia. Y cuando abordamos la cuestión de la prostitución vamos a ver que en la parte más alta de la pirámide hay una convención internacional sobre derechos humanos que tiene el mismo rango que la Constitución, que es la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación hacia la mujer. Esa convención, en su artículo 6º, tiene una obligación hacia los estados firmantes, Argentina es uno de ellos, en donde obliga a suprimir toda práctica ligada a la trata de mujeres y a la explotación de la prostitución de mujeres. Una prescripción mandatoria para los estados, quiere decir, no es una invitación a formular las mejores políticas como habitualmente nos tienen acostumbrados los instrumentos internacionales cuando hablan de mejores prácticas, sino que esto es una obligación para los estados de suprimir esas prácticas. Y lo colocan en la parte primera de la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación a la mujer porque precisamente quieren destacar la importancia que tiene la trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer como una de esas prácticas sociales que reúne un montón de distintas otras discriminaciones hacia la mujer. Es decir, si uno tuviese que sintetizarlo, diría, bueno, esto es una de las prácticas más aberrantes, más graves y que concentra el mayor grado de, si se puede, digamos, desagregar las posibles discriminaciones a la mujer, aquí están concentradas muchas de ellas. El segundo convenio que yo les voy a mencionar, que se llama Convenio para la Supresión de la Trata y la Explotación de la Prostitución Ajena, del año 1949 de Naciones Unidas, que es otro instrumento jurídico. Ese instrumento jurídico, que a su vez está sancionado por la República Argentina, Argentina es parte de eso, hay muchos estados de la región que no son parte de este convenio, también hay que decirlo, pero la CEDAW, cuando dicta esta prohibición, dice que no va a definir qué significa explotación de la prostitución de la mujer, porque eso ya estuvo definido en este convenio de 1949, y remite a todas las consideraciones del convenio de 1949. También, cuando uno revisa los trabajos preparatorios de la CEDAW, en línea con algunos artículos que han salido, se va a dar cuenta que cuando la CEDAW incluyó esta obligación, hubo alguna discusión acerca de si debía prohibirse la prostitución a secas. Es decir, algunos estados quisieron extender esta prohibición que tiene claramente la CEDAW de que no se explote la prostitución de la mujer a la prostitución a secas. Y eso fue rechazado por los miembros de esa convención, principalmente, si no recuerdo mal, por Italia y Holanda, las delegaciones de Italia y Holanda, que fueron las primeras que pusieron un reparo. Entonces esa aspiración no fue tomada por la CEDAW. Y esto también es importante tenerlo presente, que la CEDAW, si uno tuviese que definir así rápidamente, lo que ha consagrado es una prohibición de la explotación de la prostitución de la mujer, pero no se ha metido en la definición del concepto de prostitución a secas al que yo refería anteriormente. Y finalmente, en lo que tiene que ver con el marco legal, hay una norma que es la 12.331, que se llama Ley de Profilaxis Examen Prenupcial Obligatorio, que es una norma de enorme trascendencia para la Argentina en lo que tiene que ver con sobre la cuestión de la prostitución, y le voy a explicar por qué. Argentina hasta el año 1937 era un país que reglamentaba la prostitución, era un país que tenía sus denominadas casas de tolerancia, los prostíbulos, y esos prostíbulos eran vigilados y eran controlados por fuerzas policiales y que a su vez exigían libretas sanitarias a las mujeres que allí
estaban en situación de prostitución, sobre esta idea que yo les decía anteriormente que tenía el reglamentarismo de que es mejor evitar los males mayores. Dentro de esos males mayores, uno de ellos, males mayores que se decía que con esto se querían evitar, tenía que ver con la propagación de enfermedades venéreas, pero ese era solo uno. La otra, la cuestión en teoría de mayor seguridad para las mujeres en esta cuestión de la prostitución. En 1937 nace esta norma. Una cosa que es importante saber, o por lo menos que a mí me gustó conocer cuando me puse a estudiar esta ley, era el contexto histórico en donde se generó esta norma de 1937, y tiene que ver con un contexto histórico que estaba anclado en un espíritu, si se quiere, sanitarista o higienista de aquella época. Muchos de los legisladores que sancionaron esta ley a su vez sancionaron otras normas que estaban en línea con la protección de la mujer y la protección de la niñez, pero que también tenían ciertas, y esto hay que decirlo también claramente, tenían ciertas connotaciones, yo diría, algunas hasta medio eugenésicas, ¿no? Porque tenían que ver con esta idea de perfeccionamiento del ser humano, esta idea de la mujer en tanto elemento valioso para la sociedad porque hay que proteger su fecundidad. O sea, también esta norma se dicta o nace en ese momento. Pero lo que es importante para lo que tiene que ver con el viraje que hace la República Argentina, que abandona esa posición reglamentarista, es que los dos artículos que a nosotros como abogados penalistas y digamos, combatientes de la trata, por llamar de alguna manera, nos interesa resaltar, que son los artículos 15 y 17 de esa norma, son artículos que nacen después de que esa norma se presenta y nacen a propuesta de un senador por Salta que se llama Serrey, que es quien, para llamarlo en términos futboleros, para un poco la pelota y dice, está bien, ustedes quieren discutir cuestiones de higiene social, quieren tener un hombre sano y productivo para la sociedad, porque también obviamente el higienismo tiene que ver con el liberalismo y la idea de tener un hombre que pueda trabajar sano, etcétera, etcétera. Pero acá lo más importante, dice Serrey, es que la proliferación de los prostíbulos ha sido identificada dentro de un estudio de la Sociedad de la Liga de las Naciones, que era el antecedente de Naciones Unidas, ha sido identificada como el terreno fértil para la esclavización de la mujer, dice. Con lo cual, acá hay valores superiores sobre los que poner el ojo, que no son directamente vinculables con esta idea de higiene, o que el hombre esté sano, etcétera, etcétera, sino con una idea de igualdad. Y hay varias referencias, luego de que Serrey toma la palabra y propone la eliminación de los prostíbulos que se llamaban casas de tolerancia en aquel momento, que es el artículo 15 al que se referencia antes, y que también propone un castigo penal para quien regente, sostenga o administre una de estas casas denominadas casas de tolerancia. Lo que empieza a aparecer en esa discusión, yo diría que hasta con la misma fuerza que aparecía en los discursos higienistas o sanitaristas, tienen que ver con esta idea de que había varios estudios dando vuelta, entre ellos este que cito yo de la Liga de las Naciones, pero no era el único, en donde se mostraba la vinculación que existía entre las redes de trata de personas y los prostíbulos, las redes de esclavización de las mujeres y los prostíbulos, con denominaciones, por supuesto, discriminatorias y equivocadas de aquella época, que hablaban de trata de blancas, pero con una idea de que en realidad estos lugares son el campo propicio para la explotación y esclavización de las mujeres. Retomando la cuestión de la inclusión de esos dos artículos, el 15 y el 17, dentro de la ley 12331, que fue, como digo, importante porque implicó un cambio sustancial en cómo se venía tratando la cuestión de la prostitución. Cuando uno repasa esa discusión parlamentaria o algunos textos que se escribieron vinculados a esa discusión parlamentaria, puede advertir que esta decisión también se toma sobre la base de información estadística que había sido producida por, como dije anteriormente, la Liga de las Naciones, pero también sobre algunas dos investigaciones de campo que fueron determinantes para eso. La primera era una investigación que hizo un periodista francés que se llamaba Albert Londres, y que tiene un libro chiquitito sobre la cuestión de la prostitución en el Río de la Plata, en donde él
infiltrado, como periodista, empezó a dar cuenta de cómo dentro de este sistema reglamentado de la prostitución operaban las redes de trata y cuáles eran los factores principales por los cuales las mujeres eran traídas de Francia, pero también de Polonia y de algunos otros lugares de Europa para el circuito prostibulario del Río de la Plata. Y es muy impresionante ver también que los elementos que sedujeron a esas mujeres para venir siguen siendo los mismos que pasan ahora en la actualidad, que tienen que ver con la situación de pobreza, vulnerabilidad y falta de opciones, y aquellas falsas promesas de una vida mejor en otro lugar, que cuando llegaban acá se convertían en otra cosa, como también suele suceder, y por eso están tan conectados muchas veces las cuestiones de prostitución con la trata, ¿no? Esta idea de, acá una pequeña digresión con la cuestión de la trata, que tiene que ver con la captación de mujeres y el traslado, está íntimamente relacionado con las lógicas propias del sistema prostibulario, que se nutre precisamente de esas necesidades de base. Y la otra era una que escribió un comisario que estuvo a cargo de la investigación de la conocida Suite Migdal, o la Varsovia, que el comisario se llamaba el Sugaray, y el título de ese libro se llama La Trilogía del Placer. Y dentro de esa Trilogía del Placer, como un subtítulo, está Policías, Proxenetas y Municipios, que es la tríada que también da vueltas hoy alrededor del negocio de la prostitución. Es decir, también refleja en la vieja estructura de ese sistema reglamentarista la idea de connivencias entre estos sectores, al menos entre estos sectores, como para que pueda subsistir un sistema prostibulario que precisaba de, como dijeron muy bien los legisladores en ese punto, en esa discusión parlamentaria, de la esclavización de la mujer o de someter a la mujer a esas prácticas discriminatorias. Algunas cuestiones que tienen que ver con esto, el hecho de que en 1937 hubiese sido sancionada esta norma, por supuesto no implica que esto se haya cumplido hasta los días de hoy. E incluso yo me animaría a decir, en línea con lo que venía diciendo anteriormente, que hasta la sanción de la ley de trata de personas, hacia la primera ley, que es de abril del año 2008, no había cumplimiento alguno de esta ley 27331, no había jurisprudencia sobre esta ley 27331 y no se cumplía esta prohibición de la existencia de estos prostíbulos, ¿no? Denominadas casas de tolerancia. Y es más, había una práctica también muy instalada, sobre la cual se ha trabajado y bastante a lo largo de estos años para erradicarla, que tenía que ver con el establecimiento de prostíbulos de un modo soterrado y con denominaciones eufemísticas, en donde se habilitaba en una determinada localidad un bar que tenía determinadas características y a su vez se escribía como empleadas de ese bar a mujeres que se denominaba como alternadoras, toda utilización de eufemísticos, a las cuales a su vez había ordenanzas municipales que les exigían cuidado ginecológico periódico. Es decir, cuando uno empezaba a rascar un poco más, no mucho más, ¿no? Como podrán ver, la cuestión de las ordenanzas era bastante claro que lo que era un prostíbulo, y era bastante claro que no se decía que eso era un prostíbulo porque existía una ley que lo prohibía, pero existían determinadas artilugios legales que se utilizaban precisamente para esconder un prostíbulo. ¿Está prohibida o no está prohibida la prostitución en la Argentina? Diría que no, enfáticamente, diría que ese es un espacio en donde el Estado no tiene que intervenir. Y lo que sí está castigado, y es un escenario totalmente distinto, es esta concertación, explotación de la prostitución ajena. En lo que tiene que ver con la explotación económica, está bastante claro que eso es una materia de punición. En general, quien explota económicamente la prostitución ya de por sí tiene esa relación de subordinación, con lo cual eso básicamente no necesita de otra prueba que la propia prueba de que es esa persona quien decide el cuándo, cómo, quién, dónde y por cuánto se realiza esa interacción sexual remunerada. Con lo cual, en ese caso no hay duda de que quien explota económicamente está ejerciendo un rol de subordinación,
y muchísimo más en el sistema prostíbulo, digamos, cuando se habla de un prostíbulo en sí mismo. Uno puede pensar en escenarios donde no hay un prostíbulo que ya está funcionando bajo determinadas reglas, pero cuando uno empieza a ver las reglas de un prostíbulo, empieza a ver que esas reglas son reglas que se van repitiendo constantemente, y dentro de esas reglas la subordinación es la regla número uno, digamos, y el sometimiento a las reglas que se imponen en eso. Con lo cual, a la pregunta de si se castiga el proxenetismo, la respuesta enfáticamente sí. El proxenetismo sí está castigado, independientemente de la afirmación que pueda hacer una mujer en situación de prostitución respecto a ese consentimiento, y que esto ha permitido evitar las malas prácticas del pasado, en donde se tendía a ver un caso de explotación de la prostitución o de trata de personas solo en aquellos supuestos donde existían menores de edad o las evidencias de esa subordinación, para volver a ese mismo término, eran casi violentas, es decir, solamente muchos operadores veían trata o veían la explotación de la prostitución donde había violencia ya constatable, donde había amenazas constatables, y no se tomaban en cuenta otros elementos que estaban en la ley anteriormente, que tienen que ver con aquellos, nosotros llamamos medios para lograr el sometimiento de la mujer más sutiles, y que tienen que ver con la serie de abusos, porque no solamente se logra la subordinación a través de la violencia, yo diría que las menos de las veces, porque lograrla todo el tiempo a través de la violencia es casi imposible, porque siempre hay que acudir a los medios más sutiles, y los medios más sutiles son los de abuso de autoridad, abuso de dependencia y principalmente abuso de una situación de vulnerabilidad, que es francamente la constante de la enorme mayoría, si no digo la totalidad, de las mujeres que padecen este tipo de explotación sexual.